Vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Está con nosotros aquí en el estudio el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio, además, por haber venido. Bueno, senador, partamos por lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. El director general más bien de la PDI, Eduardo Serna, fue a la Comisión de Seguridad y, como decíamos en titulares, asumió la responsabilidad en la práctica por la salida de Consuelo Peña, la hasta entonces tercera antigüedad de la PDI. Este ha sido un conflicto con hartas aristas, pero me gustaría partir por algo bien simple. ¿Despejó todas las dudas el director general o no? Bueno, en primer lugar, a mí me da mucha pena lo que está pasando cuando hoy día el foco noticioso es el director general, no el general director como la ministra Steiner lo mencionó en el oficio, ¿no? Se equivocó dentro de varios equívocos que tiene ese oficio, que pudimos ver a través de la prensa. Porque, a ver, digo, me da mucha tristeza que hoy día el foco esté en Serna, el director de una institución que en el último tiempo ha sido tal vez de las gestiones más exitosas desde que se recupera la PDI a finales de los años 90 con esta escuela de investigaciones. Hoy día las transformaciones de la PDI son gigantescas. La modificación del ingreso, la profesionalización de los agentes, la creación de los agentes policiales, la instalación en un solo edificio institucional de todas las dependencias dispersas, el orden interno, en fin. Y hoy día el foco es Serna cuando debería ser Steiner. O sea, a ver, yo lo señalé hace unos días atrás, Sebastián, Serna fue dejado contra la pared. Decir la verdad, tal como la entendemos y la conocemos y la entiende también la ciudadanía, significaba contradecir a su superior jerárquico, la ministra Steiner, pero cuando se incorpora el presidente Kast a decir que fue una decisión institucional, esto escala y lo deja frente al presidente de la República. Senador, pero ¿usted cree entonces que no dijo la verdad ayer? A media, a la chilena. La verdad, a media, es que efectivamente cualquier jefe superior tiene que firmar el documento que pone en retiro a cualquier funcionario, ¿no? Y esto en distintas instituciones. Por lo tanto, cuando él dice, fue una decisión mía, yo firmé el llamado a retiro, es cierto, es cierto. Pero vamos al fondo del asunto, al origen del asunto, y este origen es bastante oscuro, Sebastián, y eso es lo que me preocupa. ¿A qué se refiere? Cuando yo digo, y lo digo con mucha rectitud, lo digo con mucha claridad, aquí hay trasfondos oscuros. Y los trasfondos oscuros tienen que ver con, en principio, una suerte de venganza que un grupo de exfuncionarios de la PDI ya ha venido mostrando hace rato. Filtración de documentos, aparecen en la prensa datos sobre el hijo de Consuelo Peña, te fijas, en un caso que la propia Consuelo Peña, siendo la jefa de narcotráfico, inteligencia, crimen organizado, coloca ante los tribunales. Ella hace la denuncia, yo hablé con ella, la conozco, fue ella directora en la región de Los Ríos, luego en la Araucanía, con tremendo éxito, y me dice, tengo el corazón roto. Y lo tengo roto porque cumpliendo con mi deber... y ¿Se lo dijo después de su salida? No, me lo dijo después de que aparece el caso del hijo como testigo en un caso de droga, donde él no está imputado siquiera. Hay un proceso de investigación y me lo dice, tengo el corazón roto porque producto de haberme dedicado al 100% a mi pega, he abandonado a mi familia. Ella hace la denuncia. Sin embargo, gente ligada a la PDI, ya en retiro, llamados a retiro por distintas circunstancias, todos ligados a el trabajo de antinarcótico, van colocando esto en la prensa, en un claro objeto de dañar al mando, de dañar a Serna, dañar a Peña, de dañar a otro. Y eso sigue ocurriendo, porque esa gente hoy día es parte del equipo Steiner. Identifiquemos esos elementos. ¿No? Entonces, hubo un intento por dañar a Consuelo Peña desde la misma institución primero, ¿no? Desde hace rato, diríamos, desde que se fueron llamados a retiro varios altos funcionarios, o sea, por razones del mando, digámoslo, y que finalmente quedan con esa espina clavada y van actuando frente a los medios de comunicación en contra de la gestión de Serna y de Peña. Y usted dice que esos funcionarios, o parte de esos funcionarios, hoy día trabajan junto a Trinidad. Sí, claro, el señor Atala trabaja, y lo voy a decir con nombre y apellido. O sea, aquí deberíamos empezar a aprender a decir la verdad y de frente. ¿Quiénes son? Sebastián, el señor Atala. El señor Atala, que trabajó con antinarcóticos en la Policía de Investigaciones, llamado a retiro por los motivos que la institución sabrá, hoy día es el jefe de crimen organizado del Ministerio de Seguridad, ministerio que Steiner, la ministra Steiner,
en una acción incomprensible, comienza a desmantelar algo que es absolutamente nuevo. El Ministerio de Seguridad se está estrenando recién hace menos de un año, ¿no? Donde al ministro Cordero, el primer ministro, le exigíamos la pronta incorporación de todas aquellas institucionalidades que componen el Ministerio de Seguridad, porque nos costó muchísimo acordar transversalmente. Hoy día la ministra Steiner, por ejemplo, desmantela lo que hace 17 años no hemos podido conseguir en Chile, lo logramos a través del Ministerio de Seguridad, que es el Banco Unificado de Datos. Algo tan simple, Sebastián, como que las policías se compartan información, que el Ministerio Público sepa y conozca los datos que está teniendo la policía y compartan estos datos. Si Chile es un país pequeño y uno solo, entonces es re fácil trabajar juntos. Nunca se pudo conseguir desde Abbott, que se acordó el Banco Unificado de Datos, no se ha logrado, hasta que resolvimos en la Comisión Mixta del Senado y la Cámara de Diputados acordar un sistema de integración de datos a través del Ministerio de Seguridad. Y resulta que hoy día se desmantela. Pues se desmantela eso, se pone en precario el sistema de emergencia, en fin, se despiden funcionarios clave, todos los abogados querellantes de las causas sensibles que perseguía el Ministerio de Seguridad fueron despedidos. Entonces, ¿y qué es lo que está de fondo entonces detrás de todas esas decisiones, incluyendo la salida de Consuelo Peña? Sería bueno saberlo, fíjate. ¿Usted no lo tiene claro? Sería bueno saberlo. Yo lo único que puedo afirmar es que cualquier propósito que haya, sea oscuro o no, debería decirse, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es romper una institucionalidad que tanto nos costó entender que era necesaria y tanto nos costó acordar. Lo del Ministerio de Seguridad, si recordemos que el Ministerio de Seguridad no estaba en los planes ni en los libros, fue creado para poder concentrarnos como país en el combate del crimen organizado, del narcotráfico y de todo lo que significa lo que nos está pasando como país. Y en ese contexto entonces, bueno, finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que tener una institucionalidad absolutamente especializada. Y además la definimos a tal detalle que logramos crear una institución que no solamente dé cuenta de lo que nos pasa, sino que lo que nos pasa en el continente más violento del mundo y el continente más desigual del mundo, y por lo tanto es una bomba de tiempo. Y aquí, Sebastián, si me permite, solamente un paréntesis, después si quiere podemos seguir conversando el tema que estime, pero el Chile de hoy, frente al ranking internacional del Fondo Monetario Internacional y demás, colocan a Chile, junto con Uruguay, en las mejores economías de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál emergencia nacional? ¿Cuál situación de caos? ¿Cuál situación de quiebra económica del país? Esto es panfletario, estos son eslogans que colocan a esta imagen que pretende el gobierno crear frente a una ciudadanía que se desespera, producto de que le transfirieron todos los costos. Vamos a hablar al tiro de eso, porque viene la ley de reconstrucción precisamente sobre ese tema, que trae hartos cambios tributarios sobre todo. Pero para cerrar la visión respecto a la declaración del director general Eduardo Serna y de la situación en la que queda la PDI, ¿usted teme que acá haya una disputa entonces por el control de la PDI? ¿Que eso sea lo que está detrás de todo esto? Creo que indirectamente sí. Creo que aquí ha habido un control político, vendetta, venganza. Sin duda puede haberlo, ¿no? Pero independientemente de si es un control político o ideológico, cosa que no creo, porque Serna ha sido absolutamente neutral, independientemente que venga el gobierno anterior, ha sido absolutamente neutral, y lo pueden decir Moro y Cristiano. O sea, hemos trabajado bien todos los sectores políticos con el mando actual de la PDI. Yo creo que aquí es otra cosa. Yo creo que esto de los lobos, ¿no?, que así se llaman los que tienen ese logo de antinarcóticos que fueron llamados a retiro, han estado haciendo su pega. El problema es que hoy día lo están haciendo de adentro de la institucionalidad, porque los tenemos tanto en el Ministerio de Seguridad en cargos clave, ¿no?, y son varios, ¿no? Y que además, y aquí voy a emitir una opinión personal, creo que no es el equipo que necesita el ministerio que soñamos, que creamos, un equipo a la altura de las circunstancias. Creo que es un equipo mediocrón, no, digámoslo, la palabra correcta es mediocre, ¿no? Que es colocado allí para intentar echar a andar algo que de paso lo van desarticulando. ¿Cuál es el propósito de fondo? Lo desconozco, pero esto no es nuevo, Sebastián.
Esto no es nuevo, porque la relación dura, difícil entre la ministra Steiner y la PDI se viene arrastrando hace rato. ¿Sí? ¿Por qué Steiner no persevera siendo fiscal en una causa en donde el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía tenía todos los antecedentes para recurrir ante la Corte de Apelaciones producto del sobreprecio de las canastas familiares entregadas en la región de Tarapacá por más de 500 millones de pesos, y resulta que de la nada Steiner decide no perseverar y al poquito andar es nombrada ministra de Seguridad, luego que además ocurren otro par de cosas como fue la decisión de Consuelo Peña, la segunda de a bordo en términos operativos, ¿no? Es la tercera en jerarquía, mujer reconocida y premiada frecuentemente por sus acciones, y resulta ser que Consuelo Peña, ella directamente toma la decisión de modificar el equipo que tenía la fiscal Steiner en uno de los operativos más sensibles que tenía que ver con la persecución de una banda que lavaba dinero en Chile, pero que los crímenes se cometían en Estados Unidos. Y cuando Peña le dice a Steiner cuáles son las razones, bueno, ella monta en cólera, hay tensión allí y finalmente Consuelo Peña decide hacer lo que dijo, porque era la recomendación de contrainteligencia. O sea, ¿para qué voy a entrar en más detalles, ¿no? Oiga, senador, pero a propósito de lo que hemos conversado y de las consecuencias que tiene esto, finalmente queda la sensación de que la ministra de Seguridad sale fortalecida de todo esto, entonces, ¿no? Es que eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sabrá el presidente Kast sobre los verdaderos fundamentos que hay de la salida de la persona más importante de la PDI en términos operativos? ¿Sabrá el presidente Kast que el motivo, a ver, hay varios motivos que hoy día la prensa los tiene, que son motivos ligados a cuestiones personales de la ministra Steiner, que yo no me voy a meter porque es un tema muy personal, pero que pareciera ser que influye, ¿cierto? Por esa razón de los traslados, en fin, la cercanía que uno de estos funcionarios tenía o tiene con la ministra Steiner, no lo sé. Pero también tiene que ver con acciones del mando de Peña, que contravinieron decisiones de Steiner. Entonces, a ver, ¿sabrá el presidente lo que está pasando con el Ministerio de Seguridad? ¿Usted cree que no lo sabe? O sea, si lo supiera sería el peor de los mundos, ¿no? Yo prefiero pensar que el presidente ha sido sorprendido por una ministra que le está contando películas, digamos, porque ponerle piso 2 veces a la ministra diciendo de que el gobierno no ha tenido nada que ver y esta es una decisión institucional que toma el jefe de la PDI, cuando todos sabemos que no fue así. O sea, oiga, senador, hablemos de otro tema. Estamos con el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, porque se nos va a ir rápido el tiempo. Pero quería preguntarle por esta ley miscelánea que va a presentar el gobierno. Se espera para estos días, que ha quedado un poco postergada, pero me gustaría conocer su visión sobre una ley que trata de varios temas, que tiene por lo menos 43 elementos distintos, tributarios, institucionales, etcétera. ¿Cómo ve usted este proyecto de ley? Mire, se lo dijimos al gobierno anterior, las leyes misceláneas, a ver, no deberían ser presentadas en un momento de coyuntura, como es, por ejemplo, el reajuste del sector público. Cuando se habla del reajuste del sector público, es solamente uno de los 100, 115, 117 artículos, como fue el año pasado, entre los que trata del gobierno de arreglar un montón de cosas que no están arregladas. Y en este caso, cuando se presenta un proyecto de ley de reconstrucción, ¿quién se va a oponer a cualquier acción que permita ayudar a la gente que se le quemó la casa, que perdió el negocio y que la está pasando pésimo, teniendo el antecedente a la vista de que en el gobierno anterior, durante 3 años, no se avanzó más que el 10%? O sea, eso fue una burla y una chacota para la gente que había perdido todo. Bueno, en este caso, ¿quién no estaba en condiciones de apoyar? Pero entre medio, la cuchufleta es de este tamaño. Porque entre medio del afán de reconstrucción finalmente está subsumida y, a ver, ni tan subsumida, yo creo que es bastante evidente la intención del gobierno de rebajarle el impuesto a las empresas más grandes. ¿Una reforma tributaria encubierta? O sea, es una reforma tributaria encubierta, pero de las peores, porque cuando el gobierno se queja de que la caja fiscal está desajustada y que hay menos ingresos permanentes y que los pagos permanentes, la deuda permanente del Estado, los compromisos permanentes no tienen financiamiento, lo que hace es bajarle el impuesto a las empresas más grandes, que son los únicos que no la pasaron mal durante la pandemia, fueron los únicos que hicieron los mejores negocios de su vida durante la pandemia,
pandemia y han seguido haciéndolo y le pretende bajar del 27 al 23. Pero fue un compromiso de Esos 4 puntos son campaña, gigantescos. Bueno, a ver. O sea, digo, era un antecedente visible, conocido por todo, y la gente votó al presidente Kast sabiendo que esa era parte de su plan. Bueno, mire, a ver, cosas que se dijeron, yo nunca lo vi en el plan propiamente tal, que se le iba a bajar el impuesto a las grandes empresas. Se habló de ajuste para la reactivación económica y hasta ahí. Pero, a ver, si vamos a hablar del plan del gobierno del presidente Kast y los indultos, no estaban en su plan de gobierno, hoy día lo tiene en la mira. ¿Ah? O de otras acciones que de verdad hoy día sorprenden. Entonces, mire, honestamente, yo creo, Sebastián, que este gobierno de emergencia para resolver el caos, ¿no? y la quiebra fiscal que tiene Chile no es más que una cuestión panfletaria, publicitaria, porque aquí hay dos antecedentes y cualquier economista serio se lo puede refrendar. El año pasado terminó bastante bien, bastante mejor de lo que el gobierno esperaba en términos de los datos del IMASEC y otros. El Banco Central también lo ha dicho. Este primer semestre se sabía difícil, por distintas razones. Pero a partir del 27, la situación económica, este PIB tendencial que estaba pegado en el 2, va a comenzar a subir. Es lo que se indica para Chile y para 2 o 3 países más de Latinoamérica. Y por lo tanto, hoy día, generar este caos, este temor, esta sensación de desamparo que tiene la ciudadanía hoy día, producto, por ejemplo, del traspaso, es el único país del mundo que le traspasaron el 100% del costo, del aumento del costo de los combustibles a la ciudadanía, sabiendo que esto rebota en absolutamente todo, en la canasta familiar, en la UEF, en la construcción. Para ir cerrando... Y por tanto esto es un diseño, porque a partir del otro año o a finales de todos los avances que se puedan haber en la economía, y ojo, lo vamos a ver en el IMASEC próximo, va a ser gracias a este gobierno. Entonces, el caos se genera en el traspaso. ¿Qué pasa si el gobierno insiste en llevar adelante este proyecto como una ley miscelánea con todos esos artículos? Yo espero que a lo menos no ocurra lo que pasó cuando tuvimos que actuar también contra la pared respecto de ir en algo de ayuda a algunos ciudadanos sobre el aumento del precio del combustible. Cuando el gobierno tomó la decisión de no seguir aplicando el MEPCO, que lo habíamos discutido ya hace varios años atrás, y en donde independientemente cuánto subiera el combustible, a la gente no se le traspasaba más allá de 5 pesos. Si el combustible subía 70 pesos, a la gente se le traspasaba 5 pesos o 10 pesos después. Se termina el MEPCO y el traspaso fue brutal. El país que más alto nivel de traspaso ocurrió en el mundo directo de la ciudadanía. Y esos efectos se van a empezar a ver de aquí para adelante. O sea, cuando fue a llenar el estanque alguien, o un pescador artesanal como el Tito Ortiz en Mewin, en la comuna mariquina de mi región, me decía, yo la semana pasada llené mi bidón con 75 lucas y lo acabo de llenar en la mañana, fueron 117, ya no puedo salir. O que los taxistas me digan, mire, el aumento del precio del combustible son 500.000 pesos más y si yo subo la tarifa para poder contraponer esa alza, me voy a quedar sin cliente y voy a tener que despedir al conductor que me ayuda a hacer los turnos, ¿no? Entonces, cuando reciben 100.000 pesos de ayuda y gastan 500 más, eso no es una ayuda. Y eso solamente para los taxistas, para los colectivos y para el transporte escolar. Congelan la tarifa en Santiago y en las regiones se la transfieren completa al gobierno regional en un fondo que ya existe de hace años, que es la ley Espejo. El fondo Espejo, sí. O sea, por Dios. O sea, bueno, para la suma, usted no apoya la idea de una ley miscelánea en ese diseño. Yo espero, Sebastián, que la oposición, la oposición, no aquella oposición por oponerse ni por ponerse en contra del gobierno, la oposición que defiende principios, la oposición que defiende la ciudadanía, la oposición que tiene algún grado de empatía con lo que le está pasando a la gente. Yo espero que gente del oficialismo, que conoce los campamentos, que conoce a los pensionados, que hoy día no saben qué hacer, porque puede que no le echen benzina a un auto que no tienen, pero sí van a tener que comprar pan, van a tener que comprar aceite, van a tener que comprar materiales para arreglar la casita y ese tipo de cosas, y les va a pegar. Yo espero que esto, Sebastián, no tenga los votos para hacer ningún movimiento tributario en el momento en que lo que hay que hacer es que quienes tenemos trabajo paguemos los impuestos, y eso es evitar la ilusión y la evasión, lo mismo que le dijimos al gobierno pasado. Esta cuchufleta yo creo que no debería pasar. Senador Iván Flores, gracias por haber venido al estudio, muy amable. Gracias por acompañarnos esta mañana.